Pues sí, chicos, hoy es un nuevo video y es tan grande el estado de Texas que literalmente para ir de una ciudad a otra, en este caso del Paso, Texas, hasta Dallas, Texas, son literalmente 10 horas, eso si no nos paramos mucho en la vía. Así que acompáñanos en este recorrido, vamos a ver qué espectáculo de vista podemos encontrar y seguimos en la ruta. Siguiendo con nuestro viaje de este road trip, en esta oportunidad saliendo del Paso hacia la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, pensábamos que el recorrido iba a estar lleno de paisajes lindos y nuevos, ya que este es un estado bastante grande. Pero como lo leíste en el título de este video, la migra nos paró y no te imaginas lo que pasó. Bien, chicos, y con estas imágenes aquí, dejando atrás al Paso, Texas, les decimos bienvenidos a un nuevo video porque hoy comenzamos el viaje desde el Paso, Texas hasta Dallas, en el mismo estado de Texas, así que acompáñenos en este nuevo recorrido. Bien, chicos, Aquiles y yo pasando aquí por el lado de la frontera, estamos en un debate que hasta dónde era que pertenecía México, hasta dónde pertenece Estados Unidos, y obviamente sabemos que lo divide es el Río Grande, y entonces la parte verde, la mayoría de Estados Unidos, y la otra parte es obviamente de México, pero lo que sí es que cuando se ve hasta el final las casitas, obviamente es ya México. Pero lo que estamos aquí debatiendo es por qué es tan evidente esa frontera, y lo que muchas personas sentirán de que el que está aquí de este lado quiere regresar hacia allá y debe sentirse así con ganas de irse, y a lo mejor el que está allá quiere venir. También está la otra posición del que pasa así todos los días, que eso lo grabamos en el video anterior, que es el paso peatonal. O sea, se debe sentir, ¿cómo es? Sentimientos encontrados. Pero por aquí seguimos admirando esa frontera y tratando de dilucidar exactamente por qué las fronteras existen, que no deberían ser tan fuertes. Pero bueno, también tiene su razón de ser. Bien, chicos, y la verdad es que me sorprende a mí sobremanera encontrar por lo menos un poquito de estas montañas así rocosas que encontramos mucho por Colorado, por Utah, por Arizona, porque yo pensaba que solamente aquí en Texas íbamos a encontrar a pura planicie y puro desiertico, así como lo que vino, pero no, mira, todavía hay una pequeña montañita ahí con su roca bien significativa. Así que no se crean que van a encontrar, como decimos nosotros, pura sabana. Era nuestra perspectiva. Bien, chicos, estamos pasando. Yo pensé que era solamente para las gandolas, pero no. Dice línea 2 para carro. Ay, que tenga los documentos. Voy a cerrar, por si acaso. Oh, no. We are resident, but no citizen. No citizen. And the license for North Carolina. For me for job. Déjame darle el niño. Dale. This is the license of my work. ¿Era pasajero, señor? Sí, bien, Sí, la sí. niña. La niña. Y el perrito. Y el perro. ¿Las niñas son ciudadanas? No. No, son también tienen También permiso tienen permiso de trabajo. Muchas gracias. Que les vaya bien. Ay, Ok. gracias a usted. Estamos. Acomódeme aquí. Toma, Dame. acomódate. Ya, No, nada. Solo la perrita. Ay, mi madre. Ok. Deja que Y el tipo es colombiano. Ujú. Y yo siento colombiano. ¿Por qué? Por los patrones, carreteras de repente. Este punto de control se encuentra ubicado en Sierra Blanca, en el estado de Texas. Esta es una ciudad que se encuentra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Y en este punto de control, los agentes de patrulla fronteriza desempeñan un papel crucial en el control del tráfico y la seguridad en la zona. Chicos, y estamos sorprendidos porque resulta que acabamos de pasar un control
Del Border del Patrol. Border Patrol. No solamente para a las migración. gandolas, exactamente, literalmente. Con razón decía, tenga a la mano tu identidad, como tu licencia o tu documento. pasaporte, tu documento de identidad. Y mira, nos pidieron licencia, nos dijeron, son ciudadanos, y nosotros, no, pero tenemos permiso, y le sacamos la licencia, no me dio Sí, chance. tenemos la residencia y todo, Ajá. pero, y las niñas son ciudadanas. No, Y nosotros no. O sea, literalmente es un control ¿Trae migratorio. pasajeros? Nos dijeron. Aquí le bajó el Literalmente es un vidrio. control migratorio dentro del estado. Exacto. Y eso que estamos lejísimos de la frontera. Súper lejos. Aquí le dice, O sea, el muchacho es colombiano. Sí, tiene acento colombiano el chico. Después cuando vio todo, oficial. cuando vio todo así, los papeles, o sea, nuestros documentos, dijo, ok, que tengan un lindo día, gracias. Y nosotros, ok. Para que ustedes vean que no solamente, o sea, yo pensé que eso nos iba a pasar si nos acercamos mucho a la frontera, allá en El Paso. Pero no aquí. Pero mira, en plena carretera, apenas hemos manejado que como una hora. Una hora y media más o menos. Una hora y media desde El Paso. Pero y no estamos, así. no estamos adentrando hacia Texas, no nos estamos acercando al borde. No, O sea, nos nada. estamos alejando, metiéndonos hacia el centro del estado, y ahora nos hacen un control migratorio literal. Mira, yo así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo venía grabando porque yo le digo a Aquiles, ay, será un peaje. Era lo que decía Yo Aquiles. también pensaba que un peaje, hay que pagar un peaje, nada. Pero no, es un control Bien, migratorio. chicos. O sea, para aquellas personas que no tienen documentos, tienen que chequear mucho. Esta específicamente es la interestatal número 10. Así que para que estén pendientes de esos detalles, la verdad que nosotros no pensamos que podíamos Esta es la número encontrar. 20, la interestatal número 20. No, chicos, aquí estamos por la 10. Estamos por la 10. Vamos por Ya, la después vamos por la 20. Ok. O sea, la 10. Mira, exactamente, mira, cerca de la salida 105, así como para que tengan ustedes Referente. una referencia, cerca de la Sierra Blanca Avenue. Para que ustedes vean, mira, vamos exactamente por aquí, por la interestatal 10 y vamos para la 20 luego. Así que por aquí les seguimos diciendo datos. Y para que tengas unos datos, durante el año fiscal 2023 se registraron más de 3.2 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, esta cifra marcó un récord y la mayoría de los detenidos fueron deportados del país. Es importante mencionar que la mayoría de los migrantes detenidos son mexicanos, pero también hay otros grupos significativos como haitianos, venezolanos, ecuatorianos, brasileños y cubanos. La situación en la frontera sigue siendo compleja y está influenciada por diversos factores, incluidas las políticas migratorias y las condiciones económicas, sociales y políticas en los países de origen. Chicos, y otro detalle es que aquí les acaba de dar cuenta y venía también investigando que así como paralelos a las autopistas por esta carreterita de tierra que está por aquí, andan los Border Patrol, o sea, las camionetas, que fue una de las que vimos cerca del paso en el video anterior. Mi niña nos está diciendo que lo que pasa es que parecía que por aquí cerca hay una carretera que colinda con la de México, a pesar de que no estamos tan lejos, ¿no? Exacto. Yo pensé que estábamos lejos, no, estamos entonces bordeando. O sea, como que seguimos entonces como paralelo paralelo a México. a México. Entonces el Border Patrol hace control alrededor de esta línea de la carretera estatal 10. Sí. Y como dato curioso, ¿sabías que el puesto de control de la patrulla fronteriza de Sierra Blanca fue hace unos años la pesadilla de los fumadores de marihuana que conducían desde Los Ángeles a Texas? Y se ganó el apodo de puesto de control de las estrellas por todos los artistas que fueron arrestados allí una y otra vez. En los últimos 10 años, William Nelson, Snoop Dogg, Nelly y Fiona Apple fueron arrestados por posesión de marihuana. Aunque el día de hoy la situación es totalmente diferente. Acabo de ver un nombre de una avenida, dice Borracho está, leído literalmente en español. ¿Ustedes me pueden explicar quién le puso ese nombre a esa avenida para allá? Borracho está, pero así como que lo abreviara la generación de ahorita, STA. ¿Qué significa eso? Explícame. Venden mucho ron, venden mucha cerveza, que no es street tampoco lo que significa. Ahora, ¿qué significa ese STA?
tenemos una tareita por ahí. Si ustedes lo consiguen o lo saben, me lo escriben allá. Bien, chicos, y una cosa de la que sí tienen que estar pendientes es cada vez que les digan que la línea derecha se cierra o la de la izquierda, porque sí están trabajando y bastante en esta vía. Lo bueno es que te anticipan con tiempo, pero hay que estar pendiente porque la verdad es que las gandolas a veces ni paso te dan. Y obviamente hay policías por todos lados, así que estén pendientes bastante de la vía. Seguimos impresionándonos con el tamaño tan grande que tiene Texas. Y es que nos acabamos de dar cuenta que hemos pasado el segundo cambio de horario dentro del mismo estado. Cuando estábamos llegando al Paso, nos dimos cuenta que sumamos una hora más, porque recuerden que nosotros venimos desde Arizona y vamos hacia Carolina del Norte, que es nuestro destino final. Y luego, tal vez hemos rodado que como 1 o 2 horas, más o menos, del Paso, y ya hemos vuelto a cambiar. Es decir, hemos sumado 1 hora más a nuestro horario. Es decir, que Texas cuenta con 2 diferentes zonas horarias. Miren, chicos, y allá en el medio se ve la flama. Y es que recuerden que Texas obviamente es uno de los estados más petroleros. Y por aquí creo que vamos a pasar por una de las refinerías. La verdad es que... Ah, sí, allá está. Teníamos tiempo que no veíamos una. Y es que me imagino que no creo que lo hayamos dicho, pero nosotros vivíamos en un estado que era petrolero, que era el estado Anzoátegui en Venezuela, y era nuestro pan de cada día pasar por la refinería. Me puse a investigar inmediatamente y obviamente Texas tiene plantas de sacar así el petróleo, pero específicamente eran plantas de gas, así que no solamente petróleo, también tienen plantas de tratamiento de gas, y la cosa era que había de ambos lados. Voy a investigar qué tanta explotación de petróleo hay, porque una hueva. Bien, chicos, estamos sorprendidos por una zona industrial que estamos pasando hace como 1 hora. Y la única ciudad que nos apareció ahorita aquí en un letrero que se llama Far Rock, espero estar pronunciándolo así. Pero cuando entramos a la ciudad, yo estaba pensando que estábamos saliendo de la ciudad, porque ya teníamos millas y millas de zona industrial, de galpones, de empresas que por cierto están contratando. Y yo decía, bueno, ya vamos a salir. No, vale, es que ahora es que vamos a entrar a la ciudad. O sea, todo eso que pasamos hace como media hora atrás, o veníamos pasando hace como media hora atrás, literalmente era la zona industrial de la ciudad de Far Rock. Así que el que la conozca y está buscando trabajo, hermano, está en el medio de Texas, un desierto por acá. Pero hay trabajo como piedra. Miren acá, sí, todo esto. Pero hace rato las casas allá al fondo no se veían. Eso era pura empresa y empresa como están viendo. Y ahora no, ahora apareció la ciudad. Y obviamente eso es gandola y gandola que te encuentras en la vía. Y siguen también ampliando tanto la ciudad que hay un momento en que te quedan literalmente la autopista de un solo carril. Exacto. Se ve el downtown por allá, pero siguen por aquí las industrias. Y mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que muchas de las industrias tienen parqueaderos de RV. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros le hemos dicho en los videos, cuando nos dedicamos a hacer los videos de las RV, que muchas personas la usan para vivir mientras están trabajando en cierta empresa, en cierto lugar. Mira, ahora que estamos viendo apartamentos, Walmart, ahora fue que apareció la ciudad. Pero del resto, esto era nuestro panorama, así. Gasífero, de oleoductos, de gas. Huele a gas. Sí, huele bastante. Y además de eso, empresas que sí, de mantenimiento a camiones, de lavado de camiones o de mantenimiento de los baños esos industriales que siempre usan. Todo lo que suplementaría a la industria. Mira, ahora contratando, otra compañía más que está contratando. O sea, que definitivamente también trabajo aquí en Texas es lo más que hay. Bien, chicos, ustedes saben que aquí andamos investigando en el medio de la acción y me puse a investigar en el mapa cómo exactamente se llama la ciudad, y se llama Midland.
como el medio de la tierra. Tal vez este sea la mitad de Texas. Y aquí ellos ven entonces la parte de terreno de donde está la parte industrial que se llama Far Rock. Exacto, pero exactamente la ciudad por donde pasamos se llama Midland. Donde estamos pasando. Donde estamos pasando. Todavía no hemos terminado de salir de aquí. Naguará, chamo, mira, pero es que es enorme, enorme. Pero mira, aquí están los tanques de petróleo. Sí, ahí dice planta, no sé qué, me imagino que ahí será. Wow, y cómo huele a gas, huele bastante, o sea, así a oleoductos, a gases, a todo lo que saquen de ahí. Imagínense un huevo podrido. Exactamente. Miren, estamos pasando al lado de la vía del tren. Y miren lo largo del tren, con puros containers. Y hasta allá le voy a aplicar el zoom más amplio que tengo. Y miren, todavía ni siquiera se ve la punta del tren para que ustedes vean lo grande de este tren, que obviamente se nota que es de carga. ¡Wow! Es demasiado grande. Y también carga cosas como petróleo, gas, no sé, alguna cosa, porque estos que son así negros y blancos, estos contenedores, se notan que es algún componente. Inclusive hasta piezas para... Ah, mira, sí, también, como para hacer puente. Como hacer un puente, o sea. ¡Wow! Miren todo lo que estamos recorriendo, literalmente. Y nosotros vamos corriendo y él también. Y todavía eso es darle y contenedores. Y es que no es nada más petróleo y derivados químicos y gases. No. También tenemos parques eólicos. Aquí estamos viendo uno. Sé que Utah, que cuando estuvimos pasando por Utah, pasamos por varios, pero Utah tiene 5. No me quiero imaginar cuántos tiene Texas, siendo un estado tan grande. Oye, pero el contraste que me gusta es que es hasta paradójico, ¿no? El hecho de que tú tengas a la industria más contaminante al frente contra la industria que está tratando de salvarlo atrás. Sí, mira, ahí se ve el contraste. Por aquí lo de los pozos, mira, ahí se ve clarito. Los pozos petroleros ahí perforándose y atrás las hélices de los parques eólicos. Bueno, ¿qué pueden vender por aquí? Y acá Arby's, papá. Acabo de ver una oferta ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? En $35,000. Oye, 35,000. Una Travel Destiny. Bien, chicos, y ya que con la ayuda de nuestra hija estuvo averiguando en el teléfono para ver cuántos parques eólicos tiene Texas. Y es que resulta que tiene 144 proyectos eólicos, lo que convierte al estado en el líder en los Estados Unidos en producción y capacidad eólica instalada. ¿Qué les parece eso? Para que ustedes vean que en Texas todo es súper grande, como estaba diciendo Aquiles, porque imagínense, nosotros sorprendidos porque en Utah había 5 y miren cuántos hay en Texas. Y es el líder en producción eólica en los Estados Unidos. Más nada. Miren, chicos, y es tanta la cantidad de hélices de este parque eólico que miren, vamos a pasar por una donde apenas son las partes, las hélices, miren, y le están como haciendo mantenimiento porque hay unas que están paradas de aquel lado. Y miren lo grande de nada más una de las hélices de esta maravilla. Miren, aquí la tenemos en todo el frente y a lo mejor esas que están allí en las gandolas es para hacerle mantenimiento a algunas que están paraditas por allá. Wow, me sorprende. Mire que son 3. Cada una tiene 3 hélices. Aunque hay una que está ahí como parada, ¿viste? Que parece más bien tipo antena. Wow. Bien, chicos, estamos a 2 horas y media de Dallas y nos sorprende no solo seguir consiguiendo parques eólicos, sabiendo ya la cantidad de parques que hay aquí en Texas, sino estas zonas tan verdes. Literalmente bosques de plantas bastante altas, no tan altas como los pinos, pero sí bastante altas. Y miren, montañas pero verdecita. O sea que tal vez esta área de acá de Texas es más fresca. Sin embargo, en El Paso amanecimos esta mañana como en 78, 75. O sea, eso quiere decir que para acá las temperaturas bajan mucho más. Y eso nos sorprende porque viniendo de un calor tan abrasante como lo fue Arizona,
que por cierto si no has visto ese video debes ir a verlo porque estuvimos grabando por allá. Entonces encontrar estas zonas verdes por aquí, la verdad es que, mira, refresca la vista, el alma y por supuesto refresca todo el ambiente. Eso quiere decir que no vamos a pasar tanto calor. Esperemos que no. Esperemos que no. Bien chicos, y ahora vamos entrando o pasar por un ladito del downtown de Fort Worth. In Y 2 la miles, verdad take exit 5B. es que es un downtown bastante grande. Hemos encontrado bastante, pero bastante tráfico. Y lo que nos encanta, como dice Aquiles, es que tiene bastante verde, bastante zonas boscosas. Que por cierto, alguien por Instagram, creo, Creo que sí, ¿no? nos escribió que estaba por aquí por Fort Worth, así que un saludo grandote. Pasando por aquí por Fort Worth, una ciudad que nos sorprende mucho, porque la verdad es que el tráfico es tremendo y es bastante bonita y lo mejor, muy, muy verde. ¡Wow! Y estamos pasando un mega río inmenso. ¡Qué bello! O es un lago. ¿O es un lago? A ver, Que nos dé los comentarios. alguien que viva por ¿Fort Worth aquí. ¿Tiene un lago o un O es un río, pero es inmenso, inmenso. Estamos viendo que nos tocó cola, gracias a Dios, es del otro lado, porque todavía a nosotros nos quedan 48 minutitos para poder llegar a Dallas, bueno, a nuestro hotel en Dallas. Lo que sí es, amigos, que se congestiona mucho esta vía, así que prepárense con paciencia cuando vengan por estos lados de Texas. Chicos, y estamos pasando debajo de una enredadera o telaraña, pero de autopista. La verdad es que suponíamos e imaginábamos que Dallas obviamente iba a ser así tan grande e imponente, pero y eso que no hemos entrado como tal, nos quedan todavía 40 minutos. Esto es literalmente saliendo de Fort Worth, ¿verdad? Sí, sí. Ya estamos como en las afueras de Dallas, o sea, estamos entrando a Dallas. Pero Exacto. tenemos que cruzarlo hasta el otro lado, porque la verdad nuestro hotel queda del otro lado de Dallas, o sea, queda a las afueras. Dice que vamos a llegar a eso de las 7 de la noche, así que así vamos conociendo ya o adentrándonos a Dallas en Texas. Parece mentira que hemos viajado literalmente, ¿cuánto? Como casi 9 horas, 10 horas ya. Eso, salimos a las 9 desde El Paso. Y vamos a llegar a las 7, sí, aproximadamente 10 horas de camino, pero estamos en el mismo estado. Solo cambiamos de una ciudad grandota llamada El Paso, que ya le hicimos un video de eso, y ahora vamos a la ciudad de Dallas. Pues bien chicos, ya estamos instalados en nuestro hotel aquí en Dallas, Texas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido, un nuevo road trip desde un extremo de Dallas en El Paso hasta aquí, hasta Dallas, Texas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video que para nosotros es mañana. Y es que vamos a recorrer la ciudad de Dallas y te vamos a dar muchos datos acerca de esta inmensa ciudad. Así que nos vemos en la próxima.